Primero que nada, recordemos que una función de orden superior tiene que poder trabajar de dos maneras, poder pasar funciones como parámetros o poderlas regresar. Bueno, ¿cómo podemos pasar funciones como parámetros en Java? Decíamos, no podemos realmente pasar la función, vamos a pasar un objeto. Bien, entonces esta es la idea básica con los conocimientos que tenemos hasta ahora. Esto es lo que se conocería como una interfaz funcional. Solamente tenemos un método y le estamos llamando opera. Entonces lo que queremos crear son funciones que realicen operaciones y como no las podemos pasar, bueno, vamos a crear un objeto que tenga un método que se llame opera. Entonces cuando queramos ejecutar nuestra función, vamos a decir objeto con función punto opera y le podremos pasar los parámetros que necesitemos para ejecutar esa función. Entonces así de simple es una interfaz funcional. Ahora tenemos el segundo elemento en la versión que ya conocemos, que sería, bueno, entonces ¿cómo se vería una operación? Digamos que queremos implementar una suma. Bueno, en vez de simplemente crear un método suma y poderlo pasar como parámetro, vamos a tener que hacer un rodeo un poco más largo. Vamos a crear una clase con la operación que queremos implementar. En este caso, esta clase le estamos llamando suma. Va a implementar la interfaz operación. Como es una clase común y corriente, en principio podemos hacer todo lo que haríamos en una clase normal. Podemos ponerle atributos, podemos poner un constructor que reciba parámetros, pero lo que más nos va a importar es que va a tener un método que se llame opera. Entonces sabemos que vamos a recibir como parámetro un entero y aquí adentro podemos hacer nuestra operación. En este momento no es una operación significativa en particular, simple y sencillamente estamos sumando dos números y es por ilustración. ¿Cómo vamos a utilizar esto? Bueno, pues digamos que estamos en nuestro método main. Vamos a querer realizar una operación suma. Después simple y sencillamente creamos un objeto que sea instancia de esta clase y esto es lo que estaría como simulando nuestra función de orden superior. La idea es que el método o función, en este caso porque es estático, hace operación, recibiría como parámetro una operación que va a ejecutar. Bueno, ok, sí, nada más que esta vez es un objeto que es de instancia de la interfaz operación. Pero entonces aquí es como si nosotros le estuviéramos diciendo a nuestro método que va a recibir como parámetro una operación, una función. ¿Cómo la vamos a usar? Bueno, no puedo mandar llamar a O como si fuera función, así de O abre paréntesis, paso los parámetros, pero sí puedo hacer lo siguiente. Puedo tomar el nombre del objeto O y sé que el objeto O tiene un método llamado opera. Entonces puedo ejecutar a mi función diciendo O.opera y ahora sí le paso el parámetro que yo quería. Aquí lo que hicimos, bueno, nada más está de adorno. Ahora, ¿qué ventaja me va a dar esto? Imaginemos de momento que también quiero hacer una operación multiplicación. Bueno, entonces puedo crear una clase que se llama multiplicación, que implemente la interfaz operación y que en su método opera haga la multiplicación que queremos hacer. Y entonces este mismo código hace operación va a poder ejecutar la multiplicación. Bueno, sí, este no es un ejemplo muy útil, nada más es ilustrativo. Pero les mencionaba, imaginen que tienen ahorita un método mucho más complejo para recorrer una lista simplemente ligada, pero que recibe como parámetro exactamente qué operación queremos hacer sobre cada elemento de la lista. Entonces va a tener mucho sentido que hayamos programado ese recorrido una sola vez y que nada más le pasemos como parámetro un objeto sencillo donde está el código de lo que queremos hacer con cada elemento. Bien, entonces ¿cómo se vería acá abajo? Pues simple y sencillamente si tuviéramos una multiplicación, diríamos operación multiplicación igual a new multiplicación, pasamos ese objeto como parámetro a esta otra función y se podría ejecutar. Ahora, esto que está aquí, bueno, en teoría, bueno, sí funciona, pero no es práctico. Tenemos que crear archivos diferentes, de hecho en especial un archivo por cada operación que queramos realizar y realmente es incómodo. Entonces Java nos va a dar otras herramientas para poder abreviar este trabajo. La segunda versión que vamos a ver es tomar prácticamente el mismo código que teníamos
Voy a regresar nada más para que se note que aquí tomé esto, lo subí y esto quedó adentro. Tal cual. La clase donde vamos a utilizar la operación puede contener otra clase aquí adentro. Sí, o sea que sí podemos crear una clase adentro de otra clase. Nada más vamos a dar algunos detalles acerca de ello. Por ejemplo, en este momento le di el acceso private. Esto es, usualmente si pongo una clase adentro de otra, pues es porque la que la va a utilizar es la que la contiene. Y no necesitamos que nadie más la vea. Si ese es el caso, pues tiene sentido ponerla adentro de este archivo y que ningún otro programador tenga que preocuparse por ella. Si la vamos a utilizar en otras clases, honestamente creo que es una mala práctica de programación intentar poner una clase dentro de otra. Ahora, aparece aquí también otro elemento que es importante mencionar. Utilicé la palabra static. Al utilizar la palabra reservada static antes de crear una clase que está adentro de otra, lo que estoy diciendo es que literalmente es que me quiero ahorrar un archivo. Es exactamente lo mismo que tener el código anterior con una clase en un archivo por separado. Pero ahorita me evité un archivo .java de más. Al momento de compilar esto, ustedes se van a dar cuenta de que el archivo de la clase uso.java va a generar dos archivos .class al haber sido compilado. Un archivo que sería el uso.class y otro que va a tener algo relacionado con el hecho de un nombre relacionado con el hecho de que la clase suma está declarada adentro de la clase uso. Entonces, bueno, al momento de compilar sí se separa ya en dos, pero eso es algo que solamente ve la máquina virtual de Java. Usualmente los programadores pues simplemente saben que están ahí, ¿no? Y no van a tener que preocuparse por ellos. Solo por el dato curioso, ¿qué pasa si no pusiéramos la palabra static? Bueno, entonces se vuelve un poquito más complicado porque efectivamente estos objetos le pertenecen a los objetos de la clase uso. Para los intereses de este tema, no vamos a utilizar esa característica. Entonces simplemente estamos viendo esta segunda versión donde lo que hice fue, bueno, la operación que quería implementar la convertí en una clase que ahora está dentro del mismo archivo. Me ahorré tener un archivo extra que estén viendo todos los demás, pero de ahí en fuera pues pareciera ser que tuve que escribir prácticamente lo mismo. Entonces, bueno, ya sabemos que podemos tener clases internas. De hecho, no solamente para implementar interfaces funcionales, en general lo pueden hacer siempre que lo necesiten, pero pues vamos a tratar de mejorar esto todavía un poco más para el caso que nos ocupa, que es tratar de mandar una operación como parámetro. Bien, si solamente quiero crear una suma y hacerla una vez, pues ¿para qué le pongo nombre a la clase? A lo mejor solamente quería utilizar esta función en este momento, no la voy a volver a utilizar, o sea que no voy a querer crear más objetos de tipo suma, nada más lo usaba una vez. Entonces me voy a ahorrar el darle nombre a la clase. Y esta es la siguiente versión. Seguimos teniendo la misma interfaz funcional, la misma clase de uso, pero observen que ahora no tengo una clase interna aquí. En realidad está acá abajo. Teníamos nuestro atributo potencia. Bueno, aquí teníamos suma, ¿no? Ahora vamos a hacer otro que se va a llamar potencia y vamos a ver cuáles van a ser las diferencias. Observen que vamos a crear el objeto aquí. Y de pronto va a parecer que estamos rompiendo todas las reglas que conocíamos. ¿Por qué? Porque aquí estoy creando un objeto de tipo operación. ¿Pero qué es operación? Ah, caray, es una interfaz. ¿No habíamos dicho que las interfaces no tienen constructores? Bueno, efectivamente, la interfaz no tiene un constructor. No estoy creando un objeto operación. Lo que estoy haciendo es crear un objeto de una clase que implementa la interfaz operación. Y resulta que esa clase la estoy declarando y definiendo aquí, inmediatamente en donde voy a utilizar ese objeto. Entonces, entre esta llave y esta llave tengo toda la declaración de mi clase.
la definición, perdón. ¿Qué cosas curiosas va a tener? Bueno, para empezar, puedo tener atributos, como en cualquier clase, pero como estoy construyendo mi objeto directamente con el nombre de la interfaz, ya no puedo pasar parámetros como en el caso anterior. Entonces por eso tuvimos que cambiar el ejemplo para que solamente tuviéramos el método opera, y aunque sí podemos tener atributos, realmente no podemos utilizar ya ningún otro método, no podemos ponerle constructor. Entonces sí es un poquito más limitante, pero si queremos realizar operaciones sencillas, realmente esto va a ser mucho más cómodo que tener que crear toda una clase para crear un solo objeto a partir de ella. Entonces este sería lo que llamaríamos las clases anónimas. Igualmente, cuando intenten compilar estos archivos, van a ver que aparecen por ahí unos cuantos extra como resultado de estos anónimos. Pero al haber creado este objeto, bueno, ya tengo otra vez una operación ahora llamada potencia. Estoy multiplicando a A por A y la puedo hasta encadenar varias veces si quiero. Y puedo mandar llamar a su operación y pasar como parámetro mi operación tal y como teníamos antes. Bueno, viene el siguiente mecanismo, que es el más corto. Este se implementó en versiones de Java a partir de la 8 y lo que está tratando de hacer es parecerse un poco más a los lenguajes funcionales. Si lo único que quería hacer a final de cuentas era implementar una operación sencilla, entonces vamos a intentar tal cual crear esta función, y esto es lo que va a introducir la nueva notación lambda. Lo que tenemos aquí a la izquierda es el parámetro de nuestra función. Es decir, lo que nosotros pasábamos aquí y después teníamos que realizar la operación y devolver el valor. Bueno, aquí simple y sencillamente ponemos el nombre de la variable. Dado que estamos implementando todavía la interfaz operación, automáticamente el compilador de Java va a saber que esta variable tenía que ser un entero, porque la única operación que estamos implementando es opera. Entonces las lambdas solamente van a funcionar con interfaces funcionales, que nada más tengan una operación. Entonces automáticamente ya sabemos qué es esto. Y lo que tenemos a la derecha de esta simulación de flecha va a ser el contenido de mi función. Puedo poner a la derecha de la flecha un enunciado terminado en punto y coma, o puedo poner un bloque con todos los enunciados que yo quiera. Esta función se puede poner a almacenar en un objeto, se puede pasar como parámetro. Y si ustedes gustan, también es muy común, en lugar de crearla y guardarla en un objeto, en vez de crear la O, simple y sencillamente tomar esto y escribirlo aquí adentro de los paréntesis, porque estoy pasando como parámetro mi función lambda. En cierto sentido, algunos podrían calificar esto como syntactic sugar. Es casi como intentar utilizar una clase anónima, solamente que nos ahorramos toda la creación explícita de la clase y nos limitamos a mandar el parámetro y utilizarlo en el bloque siguiente. No es exactamente programación funcional, pero se empieza a parecer y nos va a ser muy útil en muchísimas aplicaciones.